Cáncer, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial de fin de año. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver aquí las energías para el mes de octubre, noviembre y diciembre. ¿Puedes creerlo? Ya estamos viendo las energías de fin de año. Iniciamos con el mes de octubre. Vamos a ver las energías generales para ti. Tienes la carta de El Renacer. ¡Qué bien! ¡Qué hermosa esta carta! Esto te está indicando con esta carta del Renacer de que va a ser un mes donde te puedes reinventar, donde puedes surgir nuevamente, donde puedes estar viendo la manera de transformarte, de transformar la energía a tu alrededor y de percatarte de que hay situaciones de dificultad sobre las cuales tú vas a tener el control. Tú vas a tener el poder durante el mes de octubre decidir si te quedas aquí en esta parte de la oscuridad o si vas a poder entonces sobresalir, resaltar y estar en una mejor posición de vida, con tu actitud, con las situaciones con las cuales tú puedes estar experimentando o en general. Y también estoy recibiendo un mensaje para algunos de ustedes, Cáncer, donde vas a estar controlando o dominando tus pensamientos, particularmente si esos pensamientos tienden a irse tal vez por el área negativa, las áreas de autosabotaje. Veo más que todo como ese control y ese dominio de tus pensamientos, de tu palabra, de lo que te expresas, de tus gestos, que va a ser muy importante para ti, porque de esa manera entonces vas a poder sentirte, primero que todo, en control de ti, y eso te va a permitir entonces poder demostrar también que puedes, hasta cierto punto, manejar las situaciones que se presenten frente a ti sin permitir que te vayan a alterar tus energías. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti para la primera semana del mes de octubre, y tienes la carta del 5 de espadas. Y mira, efectivamente, si hay problemas o situaciones que vienen a arrastre del mes de septiembre, una vez que tú entres en el mes de octubre, la primera semana yo veo que esas situaciones, problemas, inconvenientes, circunstancias difíciles de la vida quedan resueltas porque tú te vas a encargar de ellas, ¿sabes? Esto no es que viene alguien aquí a resolverte la vida y alguien te hizo la vida feliz y qué maravilla, ¿no? Algo mucho mejor. Tú vas a tomar las riendas de la situación y vas entonces a poder encontrar la solución. Mira que cuando estaba hablando de esto de tomar las riendas, la palabra que habían colocado mis guías en mi mente era tomar las herramientas o colocar las herramientas. Así que para algunos de ustedes puede que esto tenga que ver con referencia a algo que necesita que tú repares. Eso ya tienes que aplicarlo a ti. Recuerda que estas son lecturas generales y puede aplicar de una manera distinta a cada uno de ustedes. Esta lectura también aplica para tu signo ascendente y tu signo lunar. Algunos de ustedes tal vez han necesitado reparar algo. Has llevado varias veces este artículo. Has contratado varias personas para que te reparen algo y te has dado cuenta de que no está funcionando. Y durante la primera semana del mes de octubre tú vas a decir, ¿sabes qué? Voy a buscarme un manual, voy a buscarme en YouTube, voy a ver cómo se hace y cómo se resuelve esto. Y yo veo que tú estás tomando control de la situación y que es algo que vas a resolver tú misma, tú mismo. Esto igualmente se puede aplicar, por ejemplo, en tu vida laboral, en donde si a ti te corresponde delegar responsabilidades o delegar trabajos, va a llegar un momento, tal vez durante esta semana, en la cual tú digas, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir al fondo por culpa de estas personas que no saben hacer su trabajo o de estas personas que no tienen suficiente experiencia, como aplique para ti. Estoy analizando lo que podrías estar diciendo, así que dame acá, yo misma me voy a encargar de resolver esto. Es esa energía de tú tomar el control y de tú resolver las cosas, porque parece que de otra forma no te está funcionando. Incluso para algunos de ustedes, como te digo, es esta energía de que tú vas a agarrar y vas a reparar algo tú mismo, buscando un tutorial en YouTube. Ten mucho cuidado, sea lo que sea que vayas a estar haciendo, siempre recuerden que hay ciertas cosas que tienen que ser realizadas por profesionales. Vamos a ver la semana número 2 para ti en el mes de octubre. ¿Qué mensaje hay?
Tienes la carta del 2 de copas. ¡Wow! Aquí hay una energía de una semana de almas gemelas, de complicidad, de un grupo de amigos, de dos amigos también esto podría ser para ti, que podrían estar conectando, podrían estar volviendo a verse. Y esta puede ser una reunión, una invitación, una conversación, una reunión en el trabajo, donde veo que hay dos personas que están intercambiando ideas. Ya, ¿quién es esta persona para ti? Pues depende de cada uno de ustedes, como siempre les indico, pero es esa energía de estar aquí intercambiando conversaciones, intercambiando energías, conectando dos almas. Y aquí hay una gran energía que estoy percibiendo también de posibilidad de ser almas gemelas. Y no todas las almas gemelas tienes que ser personas con las cuales tú vas a terminar en una relación y te casas. Pueden ser estas energías con las cuales pues tiene un propósito este encuentro para darte un paso de lo que viene para ti, para darte un impulso, ayudarte a corregir algo y continuar. Está muy buena esa energía para esta semana. Para otros me está llegando también el hacer las paces. Aquí hay dos personas que no se llevaban, que durante la segunda semana tal vez pueden ser personas con las cuales estabas trabajando, van a estar teniendo un acuerdo de paz. Así me dicen, van a restablecer sus relaciones diplomáticas con estas personas. Wow, esta es la carta que quiere hablarte para la tercera semana y justo tiene el número 3 esta carta, la emperatriz. En la tercera semana yo veo que hay algunos de ustedes que podrían estar tratando de poner en práctica una idea, un nuevo proyecto. Para unos puede ser noticias de embarazo también, con esta carta de la emperatriz. Otros puede ser esta energía en donde esa conversación te inspira, la conversación que vas a tener importante durante la segunda semana, que te crea cierta inspiración para ti, despierta como una idea, una llama en tu vida que tú dices, esto es lo que voy a hacer. Ahora en adelante voy a procurar trabajar en este proyecto. Y puedes pasar los próximos 3 a 9 meses con este proyecto, o es un periodo de gestación, una nueva idea que vas a darle forma, vas a buscar la manera de cómo resaltar, cómo salir adelante. Para otros puede ser ese periodo de gestación del embarazo. Wow. Ok, mira. Uy. Ok, oye, si ustedes pudieran escuchar los mensajes que yo recibo, déjame canalizártelo de una manera que pueda ser publicado. Ok, wow. Mira, aquí para algunos de ustedes hay una situación donde ustedes se van a encontrar con alguien del pasado. Viene un reencuentro de alguien del pasado. Puede ser un ex, puede que no sea un ex. Y ustedes conectan la primera semana si te lo canalizo de esta manera. Ay, ay, ay. Parece que la segunda semana ustedes van a estar muy íntimos, van a estar intercambiando energías. ¿Sí sabes a qué me refiero? Van a estar intercambiando energías en eso de la segunda o tercera semana. Y ¡boom! Sorpresa. Dentro de 9 meses, un bebito, una bebita. Así que muy atentos durante las semanas del mes de octubre. Porque al caer esta carta del As de Oros y tener este conjunto de estas cartas, pero me marca también como un milagro por esta carta del As de Oros, de este embarazo. Puede que algunos de ustedes estén en pareja y ustedes hayan pasado por alguna situación o circunstancia donde no habían podido quedar en embarazo en la relación. Así que como ya les dijeron que no era posible por X o Y razón, eso ya depende de su energía, de quiénes son ustedes. Ustedes decidieron, pues bueno, vamos a vivir, living la vida loca, como dice la canción. Entre ustedes, ¿no? Entre ustedes mismos, no metiéndose con más nadie. Y que resulta, para finales del mes de octubre, entonces, reciben la noticia de que es un milagro. Este embarazo es un milagro. Aquí, para algunos de ustedes, hay un embarazo que va a ser un milagro. Para otros es ese cuidado que regresa alguien del pasado con quien tenías algo pendiente, tal vez un encuentro, y de ese encuentro, que no va a estar planeado ni el encuentro ni el embarazo. Después quedan con esa sorpresa de que quedaron en embarazo de esa energía. Para algunos puede aplicar de esa manera. Y estoy canalizando varios mensajes porque cuando salió esta carta me dijeron,
alerta, alerta, eso fue lo que vi en mi mente. Embarazo sorpresa, embarazo milagroso también para algunos de ustedes. Igualmente esto se puede estar extendiendo un poco. Recuerden que son energías, pero manténme al tanto para saber cómo se dan las cosas contigo. Vamos a ver tu propósito de vida para el mes de octubre. ¿Qué mensaje te dan aquí las cartas? Tus ángeles. Wow, ¿te quieren dar 2? Pues vamos a darlos. Energía de sanación, la oportunidad de perdonar, la oportunidad de arreglar algo. Habla también de que tú tienes habilidades naturales para sanar, que son importantes con respecto a tu propósito de vida. Y te hacen un llamado también para que hagas algún tipo de ejercicio para alinear tus chakras durante el mes de octubre. También te salió la carta de la expresión de creatividad. Busca una manera de cómo sacar la energía que tienes dentro. Tal vez por medio de pintura, de escribir, de componer, de dibujar, de cantar. Cual sea tu expresión creativa, busca una manera de soltar toda esa energía que estás acumulando para que no te genere bloqueos dentro de ti. Porque veo esas ganas como de vivir, esas ganas como de triunfar, más ahora con esa carta que estás saliendo de la oscuridad. Esto podría también estarte recomendando que busques en tu país, en tu ciudad, cualquier tipo de cursos que estén dando. A veces hacen talleres de un día, de 1 hora y media, de 2 horas. Las tiendas que venden artículos de pintura, tal vez puede ser de una clase de un día, mediodía, de 1 hora de tarot. Lo que resuene contigo, pues ya asiste a esa clase dentro de las posibilidades de tu país, que dependiendo de las restricciones que tengan, es algo que puedes estar considerando durante el mes de octubre. ¿Cuál es el mensaje de las cartas del romance para ti, para este mes de octubre? Vamos a ver. Wow, te habla acerca de liberarte. Es momento para que tomes el control de tu vida. Es el momento para que, como te lo dijo la carta al inicio, renazcas, te liberes y te eleves sobre las situaciones de problemas. Y te liberes de todas esas ataduras. ¡Qué maravilla! Confirmación aquí con esto. ¿Cuál es el consejo divino? El mensaje que te dan los ángeles, el mensaje que te envía Dios. ¡Wow! Te han salido 3 cartas, las voy a respetar y te las voy a dejar. Dice, no tienes por qué preocuparte. Dice también, toma acción y que verás resultados dentro de las próximas semanas. Esto es la energía del mes de octubre, así que puede ser las próximas semanas para el mes de noviembre van a estar dándote ciertos resultados. ¡Qué maravilloso! Dentro de las próximas semanas. Es el mensaje que te da esa carta. ¡Wow! Parece que algunos de ustedes necesitaban escuchar esas frases, pues allí se las dejo. ¿Cómo cierra la energía completa del mes de octubre para ti? Oye, ¿qué pasa que tus cartas caen de 2 en 2 o de 3 en 3? ¿Ah? Bueno, acá también estas cartas del propósito de vida. Mira, te habla de conflictos internos que puedes estar teniendo con esta carta del 7 de bastos y que las respuestas a esos conflictos internos están en siempre recordar que hay una energía divina. Depende de cómo tú reconozcas esta energía, si la reconoces como Dios, como los ángeles, como tus guías, como el universo, como tú te reconozcas con esta fuerza, que recuerdas que siempre que necesites guía, ayuda o una respuesta, siempre va a estar allí, siempre te está escuchando. Tal vez algunos de ustedes tenían ciertas dudas de si sus oraciones, sus peticiones, sus meditaciones estaban siendo escuchadas. Y esta carta está aquí para recordarte de que, por supuesto, hija mía, por supuesto, hijo mío, están siendo escuchadas tus peticiones. Maravilloso. Manténgame al tanto de cómo se ven esas cosas, ¿eh? Lo puedes hacer dejándome tus comentarios aquí, por supuesto, que es la parte favorita de mi día, leer tus mensajes. E igualmente me puedes mandar la información y contarme cómo van las cosas en mi cuenta de Instagram, Twitter o Facebook, que es la misma, @jtarot7.
El mes de noviembre, vamos a ver cómo marca para ti la energía general. La energía de la plenitud. Y mira que apenas vi esta carta, lo primero que vino a mi mente fue el embarazo. Plenitud, y esto lo vi como el embarazo. También lo veo como tu mente, tu cuerpo y tu alma protegido, enfocado, con esa energía de sentirte plena, de sentirte completo, de sentirte completa. Tal vez a algunos de ustedes, como les indico, que esa energía del embarazo es un milagro. Para algunos de ustedes va a estar siendo manifestado efectivamente por la gracia divina. Está confirmado de que para el mes de noviembre eso es lo que vas a estar sintiendo con esa carta de plenitud. Te vas a sentir completa, completo. Vas a sentir de que ahora, como aplique para ti ese sentido, estás más encaminado con tu propósito de vida. Estás más encaminada con tus planes, con tus sueños, con tus deseos y tus anhelos. Para otros esto puede significar, si no va con la línea del embarazo, de que empiezas el mes de noviembre y la energía de todo el mes, esta energía de satisfacción con tu vida, de satisfacción con las cosas que se te están manifestando y se te están dando a ti. Vamos a ver la primera semana, a ver cuál es el mensaje para ti en la primera semana de noviembre. ¿Puedes creerlo? Sigue multiplicándose. Tú vas a tener la mano divina de Dios, del universo, está contigo. Efectivamente llenándote de muchas bendiciones. Y las bendiciones y los milagros continúan la primera semana de noviembre. Y no rechaces esta energía. Pues sí, las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial son de dificultad. Por a ti te está saliendo de que viene dinero, no lo rechaces, recíbelo, di, hecho está, ese dinero es mío, que venga a mis manos, las tengo abiertas. Así manifiestas, así los haces realidad. Y ese dinero llega, de alguna manera u otra, en tiempo divino el dinero llega. No lo encasilles, no encasilles de que, pues, que me venga el dinero extra en mi salario, en mi pago del mes. No, si tú estás manifestando, y permíteme con todo el amor darte este consejito. Si tú estás manifestando de que quieres más dinero pero que te llegue por tu salario, hay miles y cientos de oportunidades y maneras a tu alrededor que tal vez ni siquiera te imaginas, que pueden ser una fuente también para que eso que tú estás manifestando en cuanto al dinero se haga realidad, pero lo estás bloqueando porque dijiste que solamente quieres que el dinero te entre por tu salario. Puede que sí, pero las probabilidades se disminuyen. Mientras que tú digas, pues, que viene dinero, que venga de la fuente que sea, de la manera como es la más beneficiada, la más beneficiosa para mí, que venga de manera divina, de cualquier parte lo recibo. Pues ahí el universo, Dios dice, vamos, venga, vamos a colocarle dinero por todos lados y el dinero llega a ti. Esto también para otros de ustedes puede hacerte referencia a sentirte en plenitud con tu familia. Hay algunos que durante la primera semana del mes de noviembre podrían estar volviendo a ver a sus familiares, seres queridos, particularmente si pues habías estado distanciado de ellos. Aquí hay una conexión de vuelta con padres, con hermanos, con sobrinos, con nietos, después de un largo tiempo de no poder estar juntos. Hay esa posibilidad de reunión con la familia. La segunda semana del mes de noviembre, vamos a ver, tienes la carta de el juicio. Aquí llega un momento y un punto en el cual me indican de que tú tienes que tomar una decisión. Es el mensaje que estoy recibiendo para ti, pues te lo voy a dar. Me viene a la mente también esa idea como de un ultimátum, pero esto es un ultimátum para ti. Y lo que me dicen mis guías, que tengo que canalizar el mensaje, recuerda que yo canalizo los mensajes, no te doy el significado directo, exacto de la carta, es que tienes que escoger entre el bien o el mal. Y me viene esta idea de esta historia que se cuenta acerca de el lobo bueno y el lobo malo. ¿Cuál de los dos lobos es el que vas a alimentar? El lobo de energías negativas, de toxicidad, de dolor, de resentimiento, o el lobo de paz, de amor, de armonía, de tranquilidad, de amor incondicional. Y
Por alguna razón, la segunda semana del mes de noviembre tienes que tomar esa decisión. ¿Cuál de estos dos lobos vas a alimentar? ¿El de energía positiva o el de energía negativa? Hay un ultimátum aquí, pero ese ultimátum o ese es contigo. No veo a más nadie involucrado aquí a tu alrededor. Eres tú que tienes que tomar esa decisión. Una decisión espiritual, una decisión de qué camino seguir. Déjame ver la tercera semana a ver si conecta con esa energía. Que si conecta con esa energía. Que si conecta. Tienes al diablo. Te estoy hablando aquí de tomar una decisión entre el bien y el mal. Y en la tercera semana te sale el diablo. Y aquí tienes los... Y mira, más claro esto no puede estar para algunos de ustedes. Tienes los ángeles conectando contigo en la tierra. Paz, alabanza, oración, armonía, meditación, como sea tu práctica. Y tienes al diablo, ataduras, negatividad, manipulación. ¿Cuál de estas dos energías vas a alimentar? Y si esto te está saliendo es porque entonces durante este mes vas a tener una prueba. Y como yo les indico, cuando caen cosas maravillosas yo te las digo. Cuando caen cosas que es como que hay que tener un poquito de cuidado, también te lo menciono. Y aquí el cuidado es la segunda semana y la tercera semana, ¿qué actitud vas a tener? Es importante que tomes esta decisión. ¿De qué lado vas a estar? Esto también podría reflejarse, si te lo canalizo de otra manera, que van a haber dos bandos en la familia, o dos bandos en tus amistades, o dos bandos en tu trabajo. Y tienes que ver en cuál de estos dos equipos o cuál de estos dos bandos vas a participar. ¿Con cuál te vas a aliar? Aquí hay una alianza. Esto puede aplicar también de otra manera para tu vida, ¿no? Dependiendo si estás en la política también. O si conoces a alguna persona de política con este signo. ¿De cuál de los dos lados vas a estar? ¿Del lado positivo o del lado negativo? ¿Del lado de bondad o del lado de ambición? Y mira, mis guías me acaban de decir, y te lo voy a transmitir, pues quien ha dicho que tienes que escoger uno de los dos bandos. Si esto tiene que ver con alianzas, con situaciones, con escoger un bando, recuerda que siempre hay una tercera opción, en la cual tú te abstienes. Yo soy el mensajero, yo te paso el mensaje. Recuerda, pues entonces, que si esto es una situación ya ahora sí externa, pues para canalizártelo de otra manera, porque hay esa posibilidad, ya que esta es una lectura general. No hay necesidad de unirte a ninguno de los dos bandos. Mantén neutral, independiente. Ahí está, eso es. Parece que eso se fue como por la línea política para algunos de ustedes también, ¿eh? Wow. La cuarta semana tienes la carta de el Sota de Oros. Ok. Mira, con esta energía aquí hay un mensaje de que alguien te quiere comprar. Alguien quiere comprar tu voto, alguien quiere comprar tu opinión, alguien quiere comprar tu decisión, alguien quiere comprar tu apoyo. Hay esa energía. Yo te tengo que pasar el mensaje como lo recibo. Hay esa energía. Puede ser también al revés, que tú quieres comprar el apoyo, que quieres comprar el voto de alguien. Como esta lectura es para ti, te lo canalizo de la manera que alguien te quiere comprar a ti, pero cabe esa posibilidad también. Recuerda, tienes que adaptar esas partes a ti. Alguien quiere comprar tu voto, alguien quiere comprar tu apoyo, alguien quiere comprar tu favor. Aquí hay dinero de por medio. Y ahí puede estar en algunos casos entonces la prueba. ¿Vas a hacer lo correcto o vas a dejarte sobornar? Blackmail. Hay esas energías para ahí. Esto marca fuerte también ese mensaje para alguien que esté en política. O pueden ser también negociaciones en cuanto a la empresa. Negociaciones en cuanto a empresa, negociaciones en cuanto a trabajo. Mira, te doy te envío a un curso, pero cómprame a mí. Esa energía ahí. ¿Cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida? Y en ese instante, como te digo, la respuesta que te puedo dar es mantente neutral, pero al final la decisión la tomas tú, de qué es lo que vas a hacer. El mensaje del propósito de vida para el mes de noviembre. Soltar. Ay. Soltar, dejar ir. Aquí hay tentaciones con respecto a eso de dinero. Alguien te va a querer dar dinero para que lo favorezcas. Y el mensaje del propósito de vida dice, es mejor darle la vuelta, darle la espalda a esa situación
de manera para que se resuelva diciendo, bueno, ¿qué les parece? Esto no es conmigo, resuelvan esto ustedes, yo no soy intermediario, ni voy a meterme en el medio de esto. Esto también podría ser algo no sencillo, pero si no es en nivel de política, algo pues a nivel familiar, donde dos personas están discutiendo, te ponen a ti en el medio y tú dices, no, a mí no me voy a poner en el medio de esta situación, resuelvan sus cosas como personas adultas, chao, bye, me retiro. Y te retiras de esa ecuación para que no te metan en ese problema. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del romance. Reconciliación. Y este mensaje de la reconciliación es exactamente con esa situación, esa circunstancia de estas dos partes que van a estar compitiendo o que van a estar pidiéndote tu opinión. Y con esta carta de la reconciliación, el mensaje de amor es que eso se va a resolver. Y el mensaje que me dijeron es que eso se resuelve y tú quedas entonces metido en el medio y vas a salir mal. ¿Sabes? Es como si hubiese una pareja discutiendo y tú les das favor a una de las dos personas. Y a los meses, esas dos personas vuelven a estar juntas y ahora tú no te hablas con ninguna de las dos. Es una idea como esa. Puede ser literal ese el escenario de algunos de ustedes. Para otros es entonces, adapta eso al ejemplo que aplica para ti. ¿Ok? No se metan en eso, porque vas a salir perjudicado. Las personas que estaban en conflicto quedan felices en la vida y tú quedas peleados o con uno o con los dos. Un mensaje divino para ti. Mira cómo te señala aquí el angelito este y te dice, depende de ti. Como te lo dije, al final la decisión es tuya. Porque hay algo aquí que te tenta, que te va a tentar de querer meterte en eso. Me colocaron mis guías la imagen esta de, ¿sabes? Cuando tienes una mascota y tienes un plato de comida en la mesa y la mascota está dándole vueltas y sabe que no debe de comerse el plato que tienes en la mesa y está la mascota dándole vueltas, se la come, no se la come, se la come, no se la come, se come el platito que tienes allí que es para ti. Esa es la energía de esa tentación, así como de desearlo y querer meterte allí tanto, porque parece que eso te afecta. O el plato de comida, chen chen, bling bling, money money, es muy bueno para ti. Ahí está, vamos a ver, pero depende de ti. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo cierras el mes? Esta es la carta que quiere hablarte. La carta del 3 de bastos. Mira, con esta carta el mensaje que yo veo es que los roles se van a invertir. Donde aquí tienes a este rey que está, pues, digamos que esta es una persona del pueblo que está entregándole su corona a la persona del pueblo. Esto, palabra que pareciera una lectura de política para algunos de ustedes o para algún político del signo de Cáncer. Por aquí esta persona el mes termina con los roles invertidos. Para ti, déjame sacar una carta más. Y si te fijas, ahí está esta temática de estar de rodillas, ya sea orando, meditando. Primero acá a Dios, al universo, y ahora acá a lo terrenal. Y tienes la carta del 10 de copas. Que tienes el 10 de copas cerrando el mes y el 10 de oros, tienes 2 10 en la misma lectura. Con esta carta me habla de que aquí tú sales desapercibido. Creo que podría ser la palabra correcta. La situación al final la superas, te escapas de ella. Me viene a la mente un meme por ahí, pero no puedo decir el meme, de una persona que está y dice, te salvaste de mí. Esa es la energía. Ustedes lo han visto. Esa es la energía que percibo para ti. Tú eres la persona que se salvó. Y esta situación te está diciendo, te salvaste de mí.
Veo esa energía para ti. Un poquito de comedia tengo que ponerlo porque está un poquito pesada esas energías. Pero veo que con eso tú te salvas. Qué bueno, con esta carta del 10 de copas la cosa sale bien para ti. Vamos a ver diciembre. ¿Qué te parece? Ya se acabó el año. En la lectura, pues todavía yo la estoy haciendo en septiembre. Depende de cuando también la estés viendo. Recuerda volver a ver cerca del mes la lectura porque estos mensajes también se mantienen relevantes. Y hay cosas allí que puedes rescatar, necesitar y utilizar también. Diciembre. Vamos a ver. Y si quieres una consulta privada, pues te invito a que vayas a mi página web jtarot7.com. En la descripción está la información que voy a estar haciendo unas lecturas especiales para el 2021, privadas. La energía del mes, tienes la carta del aislamiento. Mira, y esta es una energía en la cual te podría estar indicando de que vas a sentirte de que quedaste fuera. No fuiste seleccionado, quedaste fuera, no estás participando. Te voy a aclarar esa carta porque está pesada esa energía. Para algunos de ustedes tal vez si esto tiene que ver con el amor, esto podría también ser el resultado si tomaste alguno de los dos lados en el mes de noviembre, si te formaste parte de alguno de los dos equipos, ahora te sientes aislado como te lo había mencionado, porque quedaste mal con los dos. Ellos resolvieron sus problemas y tú quedaste involucrado, quedaste metido en eso. Pero dice que recuerdes que dentro del aislamiento o dentro de la soledad hay la oportunidad para lograr la armonía. Así que ese tiempo de soledad que puedes estar experimentando, viviendo durante el mes de diciembre, independientemente de la situación anterior, te están indicando de que es una oportunidad para ti, para que puedas controlar entonces tu mente, tu corazón, tu alma y lograr esa armonía en todo tu cuerpo, en toda tu vida. Es una oportunidad. Hay que ver las cosas de una manera positiva y se ve como una oportunidad para ti más que como un problema, pues porque lo resuelves con esa carta de la armonía. La primera semana del mes de diciembre para ti, a ver qué mensaje hay. La carta de la templanza. Veo mucho esa unión espiritual en tu vida. Señales que vas a estar recibiendo. Veo ángeles que se van a estar manifestando en tu vida en forma terrenal. O sea, Dios, el universo en lo que tú creas, va a colocar en tu camino personas que son ángeles en la tierra para darte un apoyo, para darte una idea, para guiarte en tu siguiente paso. Así que está muy pendiente a la primera semana del mes de diciembre, particularmente de extraños o personas que se acerquen a ti o a pedirte que te den dirección o a tú pedirles que te den algún tipo de dirección o de guía, porque dentro de eso va a haber una ayuda divina que va a estar llegando a ti. Mira, ángeles, 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 ángeles. Hay una gran presencia de energía divina y poderosa en tu vida y creo que la vas a sentir más fuerte la primera semana de diciembre, justo cuando lo vas a necesitar. Recuerda por esa carta del aislamiento al inicio. Déjame ver la segunda semana del mes de diciembre. ¿Estamos con esta? Sí. La carta del Caballero de Bastos. Y mira, con esto lo que veo es que vienen a tu rescate. La segunda semana de diciembre vienen a tu rescate. Puede ser esa persona que te indiqué, ese ángel que viene a la tierra, o esto puede ser una persona tal vez de signos de fuego, Aries, Leo o Sagitario, alguien que tú conoces, que va a estar llegando la segunda semana de diciembre a tu vida para rescatarte. Particularmente si tú vives solo, vives sola, y tal vez tus hijos, tus nietos están en otro país, en otra ciudad, están distantes. ¡Ay, esto puede ser una sorpresa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que esto era una sorpresa y tal vez... Tú hazte que no sabías, ¿ah? Tú hazte que no sabías. Cuando la familia te aparezca y te toque la puerta de repente y esté toda la gente ahí a tu alrededor, tú brinca de alegría. No digas que yo arruiné la sorpresa, que a veces me ha pasado. Esto es que llega a tu familia o llega un hijo, llega un nieto, llega una persona del extranjero, puede ser alguien en el amor también, ¿por qué no? Que se aparece y te llega a tu puerta y es una persona y está enviado del cielo para regocijarte de paz y de armonía. Y por eso es que veo que, mira este rostro,
de esta persona. Mira ese rostro de no estoy sola, no estoy solo. Eso es lo que en estos momentos coloca mis guías en mi mente. De que está pensando la persona que está en esta foto, que está en esta imagen. No estoy sola, no estoy solo. Gracias. Esa es la energía que percibo. Y pues tú hazte que no sabes. Tú hazte la sorprendida, el sorprendido cuando te lleguen ahí de repente. La tercera semana del mes de diciembre. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti. Tienes la carta del ermitaño. ¡Wow! Aquí hay una energía de maestros espirituales. Tal vez tú estás pasando por todo este proceso porque vas a estar conectando con un maestro espiritual, si esa es con lo que tú conectas. Para otros esto puede ser referencia a que las respuestas las tienes dentro de ti, que tienes que entrar en meditación, tienes que estar de rodillas, orando, pidiéndole a Dios, meditando, para conectar y encontrar contigo mismo esa luz que tienes por dentro, que efectivamente es la que te va a dar la armonía. Y puede que para poder llegar a este momento de ermitaño tengas que pasar por ese periodo de aislamiento, que no va a ser muy largo, ¿eh? 3 días me pueden estar marcando acá, que vas a estar sintiendo de esa manera. Y al cuarto, las cosas toman un giro completamente distinto. Oye, me mantienen al tanto, ¿eh? De cómo se dan estas cosas. Cuando estamos viendo diciembre. Así que si alguna de estas cosas en estos instantes no resuenan contigo, pues es porque tienes que esperar a que vengan los siguientes meses. Pero me ha encantado esa energía de que llevas la luz por dentro. La cuarta semana del mes de diciembre, que se ve que va a ser un mes muy, muy espiritual. Y efectivamente, tienes la mano de Dios presente durante todos estos meses. Te puedes tal vez estar sintiendo solo, sintiendo sola de una manera física o material. Pero créeme que espiritualmente no lo estás. Nunca lo has estado y no lo estarás. Siempre tienes ahí a tu lado a tus guías, a tus ángeles, a tus seres desde el más allá, guiando tu camino. Eso es algo fuerte para ti. Y puede que tú también tengas algún destino como maestro, como maestra espiritual. Tengas algún destino de luz. Y esto puede ser ese proceso de aprendizaje, de alumna que te está dando la vida para poder graduarte. Ese es tu curso. ¡Wow! Y me está colocando también fuertemente una energía de tus manos. ¿Hay algo con tus manos en particular que destaca? Puede ser que eres hábil con tus manos para hacer artesanías, para hacer diseños, para hacer masajes, para tejer, coser, diseñar, dibujar, pintar. Hay algo fuerte aquí con las manos, ¿eh? Medicina, operaciones. ¿O tienes algo particular en tus manos que las destaca? Hay ese mensaje, pues tengo que dártelo. Vamos a ver en diciembre cuál es el mensaje del propósito de vida para ti. Esto es en que puedes enfocar tu energía para que te vayan a suceder cosas positivas. Eso es un mensaje de vocación también. Vamos a ver qué mensaje te quieren hablar. ¡Wow! Ahí está. ¡Wow! El medio ambiente. ¡Wow! Mira, te estaba hablando de ángeles en la tierra y aquí te dice, tú eres un ángel en la tierra que ha nacido para proteger, para cuidar y para enseñar acerca de la naturaleza y de los animales. Otro angelito aquí presente. Tal vez algunos de ustedes estén pensando en hacer algún tipo de trabajo con la madre tierra. Tal vez quieres rescatar los plásticos no rescatar, pero limpiar los mares de plásticos, plantar árboles. Eso puede ser parte de tu propósito de vida, como también podría significar algo en lo cual puedes enfocarte para el año 2021,
o que puedes enfocarte para diciembre, que va a ser una buena manera de poder liberar energías que tienes dentro, que si no las liberas pueden generarte ciertos tipos de bloqueos. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del romance para ti. Wow. Te habla de amor no correspondido. Pero más que canalizar esta carta como personas en tu vida que no quieran amarte, no lo veo así. Al ver esta carta, veo es una situación de amor propio para algunos de ustedes cáncer, que vas a poder estar trabajando en ti y que es algo que es importante, especialmente si estás pasando por este proceso de liberarte, de hacer la reconciliación. Tienes que también entonces iniciar el siguiente proceso, que es amarte a ti, amar tu vida, con lo que tengas, con lo que no tengas, con lo que deseaste, con lo que no deseaste, con lo que aún está a tu lado y con lo que se fue. Amarte a ti y amar tu vida. Es el mensaje para el mes de diciembre de las cartas del romance, que va a ser importante para ti. No voy a sacar otra carta para aclararla porque no tiene que ver con amor externo. El mensaje que estoy recibiendo para ti tiene que ver con amor propio y con tu autoestima. Y esto te está indicando de que vas a estar en ese proceso de descubrirte y de amarte, y tal vez eso lo logras por ese periodo de aislamiento con esa carta del ermitaño, que finalmente puedes cerrar los ojos y tu corazoncito va a brillar de amor por ti. Vamos a ver cuál es el mensaje divino que viene para ti, el mensaje que te envía Dios, que te envía el universo, que te envían tus ángeles, en lo que tú creas. Y recuerda dejarme en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Déjame saber qué te ha parecido la lectura. Si quieres que haga una lectura para el 2021 también. Te sale que tienes que buscar siempre más información. Y esto puede tener que ver con tal vez estas clases de creatividad, con estas energías de cuidar el medio ambiente. Te habla de esa curiosidad de buscar más información, que no temas. Tal vez buscar más información con respecto a talleres de amor propio, de motivación, de inspiración. Tal vez tú quieras dar esos talleres. ¿Por qué no? Claro que sí. Y aquí te están hablando entonces tus ángeles. El mensaje que te manda Dios es, pues vamos, puedes hacerlo, tienes que investigar. Busca más información, investiga acerca del tema, instrúyete y pues sí, empieza a dar tus clases. Mira esta carta. Justo tenía las manos en la misma energía de las cartas. Así que ahí está tu mensaje. ¿Cómo cierras el mes de diciembre? Wow, esa es la carta que quiero hablarte. Vamos a dejarla. Con la carta del 7 de oros. Wow. Esta energía yo veo aquí. ¿Te acuerdas que te hablé? Que te quieren hacer una oferta. Que te quieren dar dinero para tomar una decisión. Esto podría ser esa energía nuevamente que se podría estar repitiendo para el mes de diciembre. Podría también estarte hablando de que estás analizando algún tipo de propuesta y estás viendo si es conveniente o no, tal vez tomar un curso, tomar una clase, tal vez darlo. Puedes estar pensando o analizando en los precios que tú vas a colocar para poder realizar este taller, este proyecto. Tienes que aplicarlo y adaptarlo a ti. Y más que todo también estoy percibiendo ese mensaje como de tú estar sentado en tu escritorio viendo cotizaciones. ¿De qué? Pues ya depende de cada uno de ustedes, pues porque son lecturas generales. Pero te veo a ti viendo cotizaciones, viendo documentos, viendo presupuestos, armando como un plan. Y eso me marca muy fuerte que es con lo que vas a venir para el 2021. Algo muy, muy, muy bueno. Me gusta esa energía. ¿Quieres que saque una carta general así para ver cómo va a ser para ti el 2021? Si dijiste que sí, pues deja un like. ¡Wow! A ti te salen las cartas de 2 en 2, de 3 en 3.
te salen en grupos las cartas. Mira, tienes la carta del 4 de bastos, la carta de la fuerza, el 9 de oros y el 9 de copas. Tú logras, mira, cómo empezaste octubre. Mira cómo estás en el 2021. Todavía sigues en control de la bestia. Que esa bestia pueden ser tus pensamientos negativos, esas bestias pueden ser los mensajes, energías de personas tóxicas. Sigues con fuerza. Así es que si durante noviembre o diciembre, particularmente con esa energía de la soledad, sientes que no vas a poder, pues creo que sepas que sí. Vas a estar en control, vas a estar en el centro. Vas a estar admirado, admirada. Esta es una persona del pueblo también que surge, que recibe reconocimiento. Recuerda que aquí había una energía del rey que le da la corona a esa persona del pueblo y aquí sigue estando en el centro, ahora en control, ahora él es el que manda, ahora ella es la que manda, tú. Y el 2021 va a ser el año para hacer tus sueños realidad con la carta del 9 de copas. Y quiero que sepas que con la carta del 9 de oros, mira lo que viene para ti. Pues para los que estén dispuestos a hacer el trabajo, eso sí se los digo. Aquí las cartas te pueden decir que vienen momentos de mucha alegría y de mucho dinero, pero si no tomas acción, pues dinero no te va a caer del cielo. Con mucho amor te lo digo. Pero para quienes están dispuestos a hacer el trabajo y tomar acción en su vida y manifestar, créeme que esta abundancia va a ser tuya. De dificultad, ahora estar así, siendo la persona en control, siendo la persona que da las órdenes, siendo la persona de dinero. Me ha encantado esa energía para ustedes, Cáncer. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Yo estoy muy contento con las situaciones y las cosas que se vienen para ustedes. Te decreto mucha luz, progreso y abundancia infinita.